Mis amigos, otra vez aquí su servidor Efraín Sánchez, pastor de la Iglesia Hispana de Toronto. Y aquí estamos otra vez en su programa Entre Comillas. Justamente estamos ahora mismo tratando de analizar un texto relacionado con una pregunta que nos ha llegado acerca de la muerte de Usa. Bueno, este es un incidente que se menciona en el capítulo 6, versículos 6 y 7 del segundo libro del profeta Samuel. Voy a leerles entonces 2 Samuel 6, 6 en adelante. Dice lo siguiente: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, panderas, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Mis amigos, esta es una pregunta que por muchos años ha traído una gran inquietud, porque a veces se pone en tela de juicio el carácter de Dios. Hasta donde nosotros sabemos, toda la Biblia está impregnada de ese conocimiento de Dios. Cada vez que la Biblia habla de Dios, nos habla de un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que tiene tanta compasión y tanto amor por nosotros, que se atrevió a dar su Hijo unigénito para que muriese en propiciación por nuestros propios pecados. Y la gente dice, pero si Dios es un Dios de amor, si Dios realmente nos ama y Dios es tierno y compasivo y misericordioso, ¿por qué razón fue drástico en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento especialmente? Y específicamente ahora cuando se habla del caso de Usa, un hombre que iba junto al arca de Dios, el arca iba sobre una carreta tirada por bueyes, y cuando el arca llegó a un sitio donde se iba de un lado para otro, y cuando el arca estaba a punto de caerse, Usa lo que hizo fue aparentemente colaborar con Dios. Extendió su mano para que no se cayera el arca sagrada, pero en ese momento quedó fulminado por el juicio de Dios. Mis amigos, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo podríamos nosotros explicar esta situación? Un hombre muerto tratando de ayudar a una situación religiosa que necesitaba una tremenda ayuda. Bueno, mis amigos, lo que nosotros vemos a simple vista es lo siguiente. Cuando Dios estableció el santuario, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una réplica de todo lo que había visto en el cielo, Moisés se preocupó en seguir paso a paso, en una forma milimétrica, toda una reproducción de la cual Dios le había dado. El asunto es, señores, que todos los utensilios del templo eran utensilios totalmente sagrados. Lo más sagrado de todo el templo era el arca de Jehová, porque en esa arca estaban más o menos en forma definida lo que es la presencia de Dios. Llevar el arca a una guerra era llevar la presencia de Dios junto con ellos. Entonces ellos tenían inmenso cuidado de cómo transportaban el arca. Pero cuando llegamos al capítulo 6 del segundo libro de Samuel, ahí nos encontramos con algo anormal. Sabemos perfectamente que el arca debía ser llevada sobre los hombros, y no de los hombros de hombres consagrados que eran los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, señores, según la Biblia, ellos eran los únicos que podían tocar el arca, podían envolverla y podían inclusive mirarla sin morir mientras cumplían con su obligación de un transporte o prepararla para el transporte. Luego entonces, cuando era necesario transportar el arca, según Números 4:15, el arca, señores, no tenía por qué transportarse sobre carretas tiradas por vacas o por bueyes. Lo que sucedió en esa ocasión fue algo totalmente anormal. Se estaban violando ciertos reglamentos, ciertas reglas del transporte de cosas sagradas. Por otra parte, Dios fue tan organizado en el transporte de los utensilios sagrados que no solamente el arca tenía que ser llevada sobre los hombros de los descendientes de Aarón, no podían ser otros, sino que el Señor también escogió ciertas familias, ciertos grupos dentro de los levitas para que ayudaran en el transporte de los utensilios sagrados. Por ejemplo, estaban los coatitas. Los coatitas tenían la obligación de envolver también los utensilios sagrados, pero no tocarlos. Cuando los utensilios sagrados estaban preparados para el transporte, ellos traían unas varas. Esas varas las desplazaban por unas argollas, por unos aros, y luego entonces la levantaban con todo el cuidado y con todo el respeto.
También estaban los gersonitas, podían transportar el arca una vez que estaba tapada. Los meraritas fue otro grupo seleccionado por Dios, pero la diferencia de los meraritas es que ellos solamente debían encargarse exclusivamente de las cortinas y las columnas del templo. Estaban también entonces otras familias y a cada familia se le encargó exactamente qué es lo que tenía que hacer. Entonces uno se pregunta, ¿y Usa, que no era ni gersonita, ni meranita, ni coatita, qué hacía en ese lugar? Simplemente, mis amigos, Usa estaba en ese lugar como un elemento extraño. Dios no le había encargado a Usa estar cerca del arca. Es más, él estaba ahí como un extraño. Estaba ahí tomando una actitud totalmente desafiante. Era más o menos en una forma atrevida, podríamos decir también. Y cuando se presentó la oportunidad que el arca comenzaba a tambalearse de un lado para otro, en ningún momento Usa tenía que haber tocado el arca sagrado, porque no estaba junto o no estaba dentro de las posibilidades de Usa, no estaba en su prerrogativa, no había sido encomendado por nadie para estar cerca del arca. Entonces ese atrevimiento hasta cierto punto Dios no lo podía tolerar, porque Dios es un Dios de orden. Dios realmente es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios de orden. Y dice la Escritura que Dios no dará por inocente al que tome en vano cualquiera de una de sus exigencias. La muerte de Usa, señores, no fue algo arbitrario, no fue un acto de arrebato o de mal genio de Dios, sino simplemente fue un acto donde Dios realmente puso las cosas en su lugar. Los seres humanos han sido diseñados y han sido preparados y han sido dispuestos para Dios para ciertas obligaciones. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Los diáconos tienen que encargarse de las cosas que tienen que ser del diaconado, los ancianos de lo que tiene que ver con su deber de anciano, su ministerio. Cada uno en la iglesia ha sido dirigido por Dios y ha sido señalado para ocupar un lugar específico en la obra de Dios. Tratar de ser el hombre orquesta y hacer de todo, señores, eso no agrada a Dios porque eso es desorden. Lo que sucedió con Usa fue un acto de misericordia y de orden por parte de Dios. Mis amigos, a grosso modo eso es más o menos lo que podemos nosotros añadir a ese acto tan terrible que costó la vida de ese hombre llamado Usa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios nos dé la capacidad, la sabiduría, la asistencia del Espíritu Santo para que en todo momento podamos entender a cabalidad la verdadera bondad del Señor a través de su santa palabra. Mis amigos, desde Toronto, Canadá, les saludamos otra vez. Que pasen el resto de un buen día. Dios les acompañe. Y aquí, como siempre, estamos desde Toronto, Canadá, dispuestos a colaborar con ustedes en la interpretación y la profundidad de la santa palabra de Dios. Que Dios les acompañe.